La luna llena, un disco plateado suspendido en la negrura, ha sido durante mucho tiempo musa de poetas y presagio de terrores ancestrales. Entre las sombras que danzan bajo su luz, una figura emerge del folclore, un ser que encarna la dualidad de la naturaleza humana y la bestial, el hombre lobo. Su leyenda, tejida con hilos de miedo, superstición y fascinación, resuena a través de las culturas y los siglos, mutando y adaptándose a los tiempos modernos sin perder su escalofriante atractivo. Acompáñennos en un viaje a través del tiempo para desentrañar el origen y la sorprendente modernidad del mito del licántropo, explorando las profundidades de su génesis y las intrincadas ramificaciones que lo han mantenido vivo en la imaginación colectiva. Las raíces del hombre lobo se hunden profundamente en el suelo fértil de la antigüedad, mucho antes de los registros escritos que hoy conocemos. Antes de la Edad Media y sus juicios sumarios, antes incluso de los cuentos de hadas que nos estremecían de niños con sus moralejas oscuras, ecos de la transformación hombre-bestia ya resonaban en las mitologías primigenias, en los susurros de tribus alrededor de fogatas y en las tallas en cuevas oscuras. En sociedades tribales, la conexión con los animales trascendía la mera subsistencia, adoptando una dimensión espiritual y totémica. Ciertos animales eran venerados como ancestros, guías o personificaciones de fuerzas naturales. Guerreros podían vestir pieles de lobo, el depredador astuto y feroz, en un intento por imbuirse de sus cualidades, buscando su valor en la batalla y su habilidad para la caza. Rituales de iniciación, marcando el paso a la edad adulta o a roles específicos dentro de la comunidad, podían involucrar la imitación de comportamientos animales, danzas que evocaban sus movimientos y máscaras que replicaban sus rostros, sembrando la idea de una metamorfosis, aunque inicialmente en un plano simbólico y ritual. La mitología griega y romana, pilares de la civilización occidental, ya aluden a la licantropía con ejemplos concretos y moralizantes. La leyenda de Licaón, rey de Arcadia, un personaje marcado por la impiedad y la transgresión de las leyes de la hospitalidad al ofrecer carne humana a Zeus disfrazado, es castigado por el padre de los dioses a vagar eternamente bajo la forma de un lobo, un depredador sediento de sangre, como reflejo de su propia naturaleza bestial. Ovidio, en sus Metamorfosis, teje una rica tapestría de transformaciones míticas, incluyendo relatos de hombres que adoptan la forma de lobos, sugiriendo una creencia arraigada en la maleabilidad de la forma y la permeabilidad de la barrera entre el mundo humano y el animal. En el folclore germánico y nórdico, figuras envueltas en la leyenda como los berserkers, guerreros que entraban en un trance furioso y aparentemente invulnerable en la batalla, a menudo se asociaban en la imaginería popular con la ferocidad indómita de los lobos y los osos. Aunque la transformación física completa no siempre era explícita, la poderosa imaginería de hombres poseídos por un espíritu animal, capaces de hazañas sobrehumanas y una rabia ciega, contribuyó significativamente al arquetipo del hombre que se despoja de su humanidad. Las sagas nórdicas, ricas en magia y seres sobrenaturales, también mencionan seres con habilidades de cambio de forma, incluyendo individuos capaces de adoptar la temible apariencia del lobo a voluntad. En las duras realidades de tiempos pasados, donde la supervivencia era una lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza, los lobos representaban una amenaza tangible y constante para el sustento de las comunidades, atacando el ganado y, en ocasiones raras pero aterradoras, a los propios humanos. Este miedo visceral a los depredadores pudo haber fusionado la imagen del animal salvaje, astuto y sanguinario, con la vulnerabilidad inherente a la condición humana. La escalofriante idea de un enemigo que podía cruzar las fronteras de la forma, adoptando una apariencia humana para infiltrarse en la sociedad, y luego revelar su naturaleza bestial en el momento más vulnerable, era particularmente aterradora, y ofrecía una explicación sobrenatural para la violencia inexplicable. Fue durante la Edad Media, un periodo marcado por la profunda influencia de la fe religiosa y la omnipresente sombra de la superstición, cuando el mito del hombre lobo adquirió la forma más reconocible y aterradora que perdura hasta nuestros días, alimentado por la inseguridad,
el miedo a lo desconocido y brotes de histeria colectiva que podían arrasar comunidades enteras. La Iglesia, con su poderosa influencia moral y social, a menudo interpretaba la licantropía no como un fenómeno natural, sino como una manifestación directa de la obra del diablo o el resultado de pactos oscuros sellados con fuerzas demoníacas. La transformación en una bestia salvaje se veía como una perversión grotesca de la creación divina, un signo inequívoco de posesión demoníaca y, por lo tanto, una forma de herejía que debía ser extirpada con fervor. Esta interpretación religiosa intensificó el miedo visceral hacia los hombres lobo, elevándolos de simples monstruos a agentes del mal sobrenatural, lo que condujo a persecuciones y juicios por licantropía que a menudo seguían patrones similares a los de la caza de brujas, con acusaciones basadas en rumores, confesiones forzadas y pruebas circunstanciales. En el seno de las comunidades medievales, florecieron detalladas y a menudo contradictorias creencias populares sobre los mecanismos de la transformación licantrópica. Se creía que uno podía convertirse en hombre lobo por la mordedura de otro licántropo, transmitiendo una especie de maldición contagiosa. Otros atribuían la transformación al destino astral, afirmando que nacer bajo ciertas constelaciones desfavorables predisponía al individuo a esta metamorfosis. También circulaban relatos sobre el uso de ungüentos mágicos, preparados con extrañas mezclas de hierbas y partes de animales, que al ser aplicados sobre la piel, permitían la aterradora transmutación. La idea de vestir pieles de lobo como un ritual mágico para adquirir la forma bestial también era común. Paralelamente a estas creencias sobre el origen de la licantropía, se desarrollaron elaborados remedios y métodos para identificar y matar a la bestia. La plata, a menudo bendecida por la Iglesia, se consideraba una sustancia letal para los hombres lobo. Otros métodos incluían la decapitación del cuerpo transformado, o incluso la destrucción del cadáver del individuo sospechoso. Los bestiarios medievales, compendios de conocimiento animal que a menudo mezclaban observaciones reales con criaturas fantásticas y alegorías morales, contribuyeron significativamente a la difusión de la imagen del hombre lobo como una criatura inherentemente monstruosa y peligrosa. Los cuentos populares y las leyendas locales se multiplicaron, narrando encuentros terroríficos con licántropos acechando en los bosques oscuros, a menudo imbuidos de una moraleja sobre los peligros de aventurarse en la noche, sucumbir a la lujuria o desviarse de las normas sociales establecidas. Documentos históricos de la época, aunque a menudo teñidos de superstición y prejuicio, narran casos de personas acusadas de transformarse en lobos y cometer atrocidades, dejando una sombría huella en los archivos del miedo colectivo. Si bien muchos de estos casos probablemente se debieron a enfermedades mentales no comprendidas, brotes de histeria colectiva alimentada por la inseguridad y la ignorancia, o simplemente a acusaciones maliciosas utilizadas para ajustar cuentas personales, contribuyeron poderosamente a solidificar la creencia en la existencia real y la amenaza constante de los hombres lobo en la imaginación popular. Con la llegada de la Ilustración y el auge del pensamiento racional y el avance de la ciencia, las explicaciones puramente sobrenaturales para el fenómeno del hombre lobo comenzaron a declinar gradualmente en los círculos intelectuales y académicos. Sin embargo, la leyenda profundamente arraigada en el inconsciente colectivo no desapareció por completo, sino que experimentó una fascinante metamorfosis, adaptándose al nuevo panorama cultural y encontrando nuevas formas de resonar con las ansiedades y fantasías de la era moderna. El siglo XVIII y XIX presenciaron un resurgimiento del interés por lo misterioso, lo macabro y lo sobrenatural, un movimiento conocido como el romanticismo y su precursor, la novela gótica. Estos movimientos literarios exploraron temas de la dualidad inherente a la naturaleza humana, la lucha entre la razón y el instinto, y la fascinación por la oscuridad que acecha bajo la superficie de la civilización, encontrando en la figura del hombre lobo un símbolo particularmente poderoso y evocador de esta tensión interna. Obras literarias como El hombre lobo de París de Guy Endore ofrecieron una visión más compleja y psicológica del licántropo, explorando la tragedia de un individuo atrapado por una compulsión incontrolable, en lugar de simplemente presentarlo como un monstruo malvado. El movimiento romántico, con su énfasis en lo salvaje, lo indómito
y la fuerza de la naturaleza, encontró una oscura fascinación en la figura del hombre transformado, viéndolo como una representación de las fuerzas primarias que residen en el corazón de la humanidad. El siglo XX trajo consigo el advenimiento del cine, un medio visual poderoso capaz de dar vida a las pesadillas de la imaginación colectiva de una manera nunca antes vista. Películas clásicas del cine de terror como El hombre lobo de Londres de 1935 no solo aterrorizaron al público, sino que también establecieron muchos de los tropos y convenciones modernas del mito del hombre lobo que aún perduran en la cultura popular. La transformación involuntaria, a menudo grotesca y dolorosa, ligada al ciclo lunar y la exposición a la luz de la luna llena, la vulnerabilidad a la plata como única debilidad tangible, y la profunda tragedia del individuo atrapado en un ciclo de transformación bestial, dividido entre su humanidad y su naturaleza lupina. A medida que el cine evolucionaba, también lo hacían las representaciones del hombre lobo, dando lugar a una rica variedad de subgéneros y variaciones del mito original. Se exploraron monstruos sedientos de sangre y violencia pura, pero también seres atormentados por su condición, luchando por controlar la bestia interior y proteger a sus seres queridos. Surgieron narrativas sobre sociedades secretas de licántropos, con sus propias reglas, jerarquías y lore interno, y la licantropía se presentó como una habilidad hereditaria transmitida a través de linajes malditos, o incluso como una mutación genética, ofreciendo explicaciones más científicas dentro del marco de la ficción. A través de la figura del hombre lobo, el cine y la literatura moderna han explorado una amplia gama de metáforas, desde la turbulenta experiencia de la adolescencia y los cambios hormonales incontrolables, hasta la representación de la ira reprimida, la enfermedad mental, la exclusión social y el miedo a lo diferente. Hoy en día, en el siglo XXI, el hombre lobo sigue siendo un elemento básico del género de terror y fantasía, una presencia constante en libros, series de televisión, videojuegos y cómics a menudo reinventado y reimaginado para cautivar a nuevas generaciones de audiencias. Desde los licántropos heroicos y moralmente ambiguos, hasta las bestias implacables y puramente malvadas, su versatilidad como arquetipo maleable asegura su continua y vibrante presencia en nuestras narrativas contemporáneas, demostrando la perdurabilidad de un mito que ha sabido evolucionar con los tiempos, sin perder su capacidad de evocar escalofríos y despertar nuestra fascinación por la oscuridad que reside en el umbral entre lo humano y lo animal. Desde los temores primitivos de nuestros ancestros, grabados en las paredes de cuevas y transmitidos en susurros alrededor de las fogatas, hasta las complejas y multifacéticas representaciones en la cultura popular moderna, el hombre lobo ha recorrido un largo y sinuoso camino a través de la historia de la imaginación humana. Su leyenda, profundamente arraigada en la comprensión arcaica de la dualidad inherente a la naturaleza humana y el misterio atávico de la transformación, sigue aullando con fuerza en el corazón de nuestras narrativas, recordándonos la fragilidad de la civilización frente a los instintos primarios. A pesar de los asombrosos avances de la ciencia y la creciente luz de la razón, la fascinación perdurable por este ser liminal que cruza los límites fluidos entre el mundo humano y el reino animal persiste, recordándonos la oscuridad latente que acecha justo bajo la superficie de la sociedad organizada y la eterna e inquietante pregunta sobre quiénes somos realmente cuando la luna llena, ese antiguo faro en la noche, ilumina no solo el mundo exterior, sino también los miedos más profundos y ancestrales que residen en lo más recóndito de nuestro ser. El mito del hombre lobo vive, mutando con cada nueva generación de narradores y oyentes, pero siempre conservando ese escalofriante eco de lo salvaje, lo desconocido y la bestia que llevamos dentro.